Estimados participantes, es una gran alegría compartir junto a ustedes esta segunda edición del Encuentro de Arte, Cultural y Diseño en las Américas, que cuenta con un gran apoyo y participantes destacados de Canadá y de toda la región. Quiero felicitar al comité organizador, a sus valiosos miembros y a las organizaciones que favorecen el intercambio de conocimientos ancestrales entre nuestros pueblos indígenas. En este momento tan especial que todos estamos viviendo, ustedes son el ejemplo de la capacidad de adaptación, la solidaridad y la cooperación entre nuestros países que mantienen una relación fraterna. Cuando comenzó la pandemia y el confinamiento obligatorio, nos preguntamos en la embajada, ¿cuáles serían las formas de continuar cooperando juntos a nivel cultural? Y apoyamos una serie de proyectos que son una continuación de las estrechas relaciones culturales entre nuestros países. Esto nos permitió lanzar el Puente Cultural Buenos Aires, Canadá, que también apoya este proyecto porque la promoción y defensa del patrimonio tangible e intangible indígena es otro de los valores que comparten Argentina y Canadá, y nos agrada que este sea uno de los pilares de nuestra relación cultural. Este segundo encuentro nos demuestra que la creatividad, el conocimiento y las técnicas indígenas forman parte de la visión compartida por nuestros países para un desarrollo sostenible e inclusivo de nuestros ciudadanos. El arte, la cultura y el diseño no son solo una expresión de identidad y un patrimonio de museo, sino que representan una fuente de generación de riquezas, de empleos y de crecimiento económico. Los pueblos indígenas son ante todo pueblos que no dejan de crecer, con jóvenes que sueñan y comparten saberes milenarios en relación armónica con el medio que los rodea. Todos tenemos muchos que aprender de sus saberes y esta es una excelente oportunidad. Felicito nuevamente a todos los participantes y organizadores y les deseo un rico intercambio de experiencias para el beneficio mutuo. Muchas gracias. Bien. Bueno, en primer lugar, en nombre de Claudia Lala y en el mío, queremos darle la bienvenida a este segundo encuentro de arte, cultura y diseño indígena de las Américas. Queremos agradecerle muy especialmente el entusiasmo de todos los expositores que se han ido sumando y muy particularmente el de un montón de instituciones y organizaciones públicas y privadas espacio que nosotros consideramos tan necesario para el aprendizaje y para la reflexión y para el conocimiento. Le queremos agradecer a la Embajada de Canadá en Argentina y Paraguay, al programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, al Consulado Argentino en Toronto, a la Fundación Itaú, a la Fundación Redes Solidarias, a la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, a la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, al Instituto de Cultura Indígena de la Argentina, a la Universidad 3 de Febrero, la UTREF, al Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Social y Cultural, al Indigenous Fashion Week de Toronto, al colectivo de mujeres del Chaco Americano, a Redes Chaco, a la Juventud Indígena Argentina, a Guapiconi Moy, a University College of the North, a University of New Brunswick, al Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, al Instituto Multimedia de Derechos Humanos, a The Power Plant, al Museo Textil de Canadá, a la Universidad Nacional de Rosario, Dunas West Museum, Hula Creation Curation, Lala Contemporary, Douglas Cardinal Architect, Pueblos del Collayazu, Sur Gallery, al Center for Indigenous Theatre y a Imaginative Native. Son muchos realmente, es un esfuerzo de muchos que valoramos tanto.
Lo mío es un técnico. Queremos recordarles que nos vamos a encontrar durante toda esta semana, siempre a esta misma hora, 18 horas de Argentina, 16 horas de Canadá Este. Cada día se va a mandar el link correspondiente para que ustedes puedan acceder ese día a la charla. Si hay charlas a las que no se inscribieron y quisieran hacerlo ahora, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pueden ingresar en nuestra página web, que es esciailatina.com/2020 y también pueden ahí contactarnos a través del formulario de contacto. Cuando terminen las charlas, las semanas siguientes, se enviará por mail el certificado de asistencia, que es un certificado otorgado por la Asociación Argentina de Estudios Canadienses. Hoy inauguramos este segundo encuentro con un webinar sobre arte y patrimonio indígena y va a estar coordinado por Juan Namuncurá. Juan es un músico y productor musical de origen aymara por parte de padre y mapuche por parte de madre. Entre sus antepasados se encuentran Seferino Nahuel Namuncurá y Toki Juan Calpucurá. Durante más de 15 años se desempeñó como huerquia en el ámbito sociocultural de su comunidad. Es director del Instituto de Cultura Indígena Argentina, director de la Cátedra Abierta de Estudios Canadienses, Pueblos Originarios, docente de la Universidad 3 de Febrero en Música Autóctona, Clásica y Popular de América, es asesor honorario de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Juan va a presentar a nuestros destacadísimos expositores de hoy, a Teresa Anchorena, al maestro Alejandro Iglesias Rossi y al arquitecto y profesor Alberto Perina. Como ya les anticiparon, pueden realizar preguntas por chat dirigidas directamente a la persona que está asignada como ECAI MIMD Florencia, y ya las va a estar recibiendo y al terminar las exposiciones las vamos a estar dirigiendo a los panelistas. Los micrófonos cerrados, bueno, y escribirnos a través de las redes, nosotros encantados acá de recibirlos y de poder compartir este momento. Muchas gracias. Ok, entonces, Juan Namuncurá y la presentación de, ahora sí, el webinar sobre arte y patrimonio. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Hola. Sí, ok, bueno. Buenas tardes y la verdad, un placer que estemos todos juntos. Son las nuevas comunidades y en principio voy a agradecer a todos, en lo personal a mis ancestros Aymara y Mapuche, porque sin originarios probablemente esta reunión sería de otra manera. Y bueno, agradecer a los hermanos de Canadá, que vía la embajada y vía las instituciones canadienses, a los hermanos de aquí de Argentina y de Paraguay y del resto de América, que de alguna manera siempre soñamos con estas cosas y bueno, se están logrando y construyendo, no diría poco a poco porque es muy rápido todo como está pasando en estos tiempos, este tipo de comunicaciones. Quisiera hacer una pequeñita reflexión antes de empezar, que es hay dos cosas que nos hacen, que nos hermanan en el continente, ¿no? Una es exclusivamente el continente, ¿no? Como territorio de todos los que vivimos en este maravilloso y hermoso continente, es el primer factor en común que tenemos, y el otro es la cantidad de pueblos originarios, ¿sí? Y sobre ello todo lo que hoy uno puede hablar de culturas mixtas, mestizaje y demás, que ya es la expresión contemporánea de lo que tenemos, que es maravilloso. O sea, nuestro continente, si hay algo que debemos amar y querer mucho, es el crecimiento de todo el tiempo de cosas maravillosas a ese nivel, a nivel cultural y social. En base a eso creo que es lo que a mí me impulsa también a la continuidad de todas las acciones y hechos que en lo personal hago yo y que todos los que estamos participando hoy en día creo que hacen exactamente lo mismo. Bueno, voy a presentar en primera instancia, son
tres espíritus hermosos que quiero mucho, que respeto muchísimo. Y la primera persona que voy a presentar es a Teresa Anchorena. Voy a leer un poquito sus antecedentes. Ella es máster idea en antropología de la Facultad de Ciencias en París 7. Tiene estudios en la Escuela Superior de Periodismo, profesorado de inglés en la Cultural Inglesa de Buenos Aires. Se ha desarrollado en cargos públicos como, directora del Fondo Nacional de las Artes, vocal en la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Lugares Históricos, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de Buenos Aires, asesora en temas culturales de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, directora del Programa de Educación, Cultura y Trabajo para Institutos de Detención dependientes del Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, directora nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, representante especial para Asuntos Culturales Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, consultora externa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fue secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria de Acción Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, directora general del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, directora nacional de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de la Nación, asesora de la Comisión de Cultura, asesora de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ha realizado numerosas exposiciones de artes plásticas y arte en general. Ha trabajado con prestigiosísimas galerías. Ha trabajado en relación al Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París y ha coordinado el Espacio Latinoamericano de París. Y fue condecorada por la Orden de Mérito por la República de Francia, la República Italiana, la República de Bolivia, el Reino de España, entre otras cosas. Y también organizamos juntos en el año 99 la primera muestra de cultura indígena argentina de la historia argentina contemporánea. Así que esto te lo quiero agradecer personalmente y ante todos, Teresa, porque vos nos diste ese puntapié inicial ante esta otra faceta del mundo indígena que por ahí muchas veces no se veía, salvo que fuesen artesanías. Con ustedes, Teresa Anchorena. Tenés el micrófono muteado. Teresa, you should unmute your mic. Teresa, estás muteada. La frase del año. Abrite el micrófono, Teresa. No. ¿Ahí? Sí. Ahí está, perfecto, gracias. Bueno, gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Nosotros sí somos muy amigos y por suerte desde hace unos pocos meses sos un miembro importante de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, porque sos nuestro asesor en asuntos indígenas. Bueno, la Comisión Nacional de Monumentos del Ministerio de Cultura de la Nación posee un espacio de validación especial respecto de nuestro patrimonio nacional. Este espacio son las declaratorias, que deberían reflejar equilibradamente las diversas cosmovisiones culturales de los bienes a ser distinguidos y valorados. Tras un conjunto de declaratorias pioneras, digamos, en los años 40, y algunas más posteriores, el patrimonio indígena argentino ha quedado, a juicio nuestro de la Comisión de Monumentos, muy subrepresentado. Tenemos en estudio, queremos remediar esto y creemos que Juan nos va a ayudar mucho. Tenemos en estudio el inicio del proceso declaratorio de una nueva serie de sitios prehispánicos en el norte argentino y sitios ligados a la cultura mapuche en Patagonia. Les cuento un poco cuáles son los proyectos que tenemos en estos momentos. Quisiéramos declarar la casa del Futalonco Manuel Namuncurá, en la comunidad de San Ignacio, provincia de Neuquén. Fue la residencia estratégica geopolítica del Gran Cacique. Y se encuentra muy cerca de donde se hallan los restos de Seferino Namuncurá,
O sea, quisiéramos hacer un sitio patrimonial muy, muy fuerte en ese lugar. En ese lugar se desarrollaron importantes ceremonias, reuniones, todo en la Confederación de Salinas Blancas. Después queremos declarar también la Confederación de Salinas Blancas, que fue fundado por Juan Calfucurá, padre de Manuel Namuncurá y abuelo de Seferino Namuncurá, del santo Seferino Namuncurá. Este lugar de Salinas Blancas es conocido como Yalmache, situado en la región, bueno, como dije, de Salinas Grandes, que es entre La Pampa y Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Estamos investigando el lugar exacto y consultando datos de diferentes archivos, como el Archivo General de la Nación, el Archivo Militar de la Nación. También estuvimos viendo el lugar donde Manuel Namuncurá se reunía con importantes figuras de la política argentina a principios del siglo XX para diseñar políticas y con una mirada de futuro hacia nuestro país. Llegamos hasta el lugar que queda en la calle Lezica, casi esquina Rawson. Bueno, y ahora hay un edificio de departamentos. Así que bueno, vamos a poner una placa que relate la historia y que marque ese sitio. Y también estamos trabajando sobre los baños de Namuncurá, que era un lugar de reuniones donde venían comunidades de todo el país, hasta llegaban desde el norte, hasta venían comunidades guaraníes, por ejemplo, y que era un lugar muy, muy importante de reunión y donde participaban todos los líderes de las comunidades originarias. Estos espacios donde se realizaron las reuniones, hay otros muy importantes que están en Mendoza, donde se juntaba el Toqui Huentecura, padre de Juan Calfucurá, con el general San Martín, para diseñar estrategias e indicar cuáles eran los pasajes mejores para atravesar la cordillera de los Andes. O sea, cómo las comunidades indígenas, y esta comunidad mapuche en especial, está totalmente intrincada con la historia argentina que estudiamos en las escuelas, pero que no nombra a las comunidades indígenas. Queremos dar desde la Comisión Nacional de Monumentos esta visibilidad. Y por último, quisiera mencionar que el vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, el arquitecto profesor Alberto Petrina, se va a referir hoy a otro proyecto que tenemos, que es la declaratoria de la tumba del cacique Mariano Rosas. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Quería mostrar en qué estamos trabajando y en qué podemos colaborar. Podemos colaborar nosotros y pedimos también la participación de quienes nos escuchan para enriquecer nuestros proyectos. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Teresa. Muy, muy esclarecedor y muy rico todos los proyectos y las acciones que se están planeando, soñando y construyendo por el bien de nuestra sociedad, la República Argentina, y el merecido en ambos casos para los pueblos originarios y también para la sociedad argentina en general, el saber quiénes somos realmente de una forma mucho más transversal y única como somos en la Argentina, ¿no? Por la variedad de culturas. Hay 34 pueblos, o más ahora no recuerdo, 34 pueblos diferentes y más de 1.500 comunidades en nuestro país, así que imagínense la diversidad de lenguas y culturas que se practican y que por ahí no están tenidas en cuenta hasta el momento en algunas, por ejemplo en educación o en la información general que se da a la sociedad argentina. Pero todas estas acciones considero que son
increíblemente positivas y además es lo justo, lo que nos merecemos todos. Bueno, voy a pasar a presentar a un hermano mío, Alejandro Iglesias Rossi, que el destino y la madre tierra nos cruza, y es impresionante porque son como, nos podríamos tal vez haber conocido en otros tiempos, porque hemos pasado por lugares similares, ámbitos similares, pero la madre tierra ha querido que sea ahora, ya con como enteros cada uno en su mundo, y él desarrollando una actividad increíble y también que nos hace muy, muy bien a la sociedad, muy, muy bien, muy saludable. Es saludable, las acciones de Alejandro son saludables. Voy a pasar a comentar un poquito la historia de Alejandro. Bueno, él, el Bachelor Degree de la Music with Honors de Boston, el Conservatorio de Música de Boston, recibe este reconocimiento y estos estudios en el año 1982. Después es Premier Prix en composición de música electroacústica, investigación musical del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París en 1988. Recibe el primer premio del Rostrum International de Compositores de la UNESCO en París en 1985, el primer premio internacional también en electroacústica, en música electroacústica de la UNESCO en Ámsterdam en 1996. Sus obras se han interpretado en el Lincoln Concert, en el Georges Pompidou, en el Carnegie Hall, en el Teatro Colón, por la Filarmónica de Varsovia, el Queen Elizabeth Hall de Londres, Hong Kong City Hall, así como en radios, televisiones, la BBC, Radio Francia, Deutschland, Radio Berlín, la RAI. Bueno, es tremendo el trabajo de Alejandro en Europa y en el resto del mundo a nivel de emisión de cultura y composición, ¿no? Él es jurado del Premio de Honor de la Música de la UNESCO en 1991, de los World Music Days del 1992 en Varsovia, del Premio del Fondo Nacional de las Artes para la Composición Musical Juan Carlos Paz. Es el creador de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Creó y dirige la maestría en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales, y así también la licenciatura de música autóctona clásica popular de América en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Creó y dirige el Centro de Etnomusicología y Creación de Artes Tradicionales y de Vanguardia, doctora Isabel Arens, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es presidente del Consejo Argentino de la Música y vicepresidente del Consejo de la Música de las Tres Américas del International Music Council, con sede en la UNESCO en París. Y bueno, aprovecho a agradecerte, Alejandro, también que me hayas invitado a participar en todas estas hermosas acciones en la Universidad 3 de Febrero, delegándome el check-in inicial para los jóvenes en estas nuevas carreras y alternativas para las necesidades contemporáneas de los jóvenes y de los que quieren encarar nuevas visiones interculturales sobre todo. Bueno, Alejandro, tu palabra. Muchas gracias, querido Juan, para este proyecto en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Verdaderamente es un honor que el primer profesor que tengan los que acceden a la carrera de grado seas vos. Y justamente les voy a hablar del modelo que hemos implementado a partir del 2004 en la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Es un modelo que tiene un vector artístico, que es la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de la cual habló Juan, y un modelo académico, que es la implementación de la experiencia de la orquesta dentro del nivel de maestría y de la licenciatura en música autóctona y clásica y popular de América. Pero antes de entrar en el aspecto conceptual, quisiera presentarles el producto de la orquesta, digamos, el trabajo, con un pequeño video que creo que es una sinopsis bastante intensa de las diferentes áreas, de los diferentes vectores que toca este modelo.
L'orchestre des instruments autochtones et des nouvelles technologies mêle tradition et modernité lors d'un concert qui ressemble plus à un rituel chamanique qu'à un spectacle. Les musiciens argentins ont puisé dans la tradition aztèque et inca. Consultez longuement les archives et recréez eux-mêmes leurs instruments amérindiens. Une vraie réflexion sur le concept de frontière. Un art total du corps et de l'esprit, entre mémoire et création. Sus voces lo ven, de fuego lo ven, las calles lo ven, se llenan lo que, de gritos lo que, y Lo que acabamos de ver entonces es el modelo artístico a partir del cual se desarrolla el trabajo académico. La orquesta fue creada en el año 2004 con dos conceptos fundamentales. El primero es otorgarle la misma dignidad lógica a los instrumentos que nos legaron los intelectuales precolombinos, los instrumentos, estoy en la sede de la orquesta, estos son los instrumentos que, como ustedes ven, son instrumentos que, a diferencia de los de la orquesta sinfónica tradicional, la importancia no es solamente en la pureza del sonido y la precisión de la altura, sino que tienen encriptado dentro de ellos la mitología y el simbolismo de la cultura de la cual nacen. Y con un vector fundamental que es la lógica de que todo esto es atravesado por el sentido de belleza. El impacto visual, el impacto estético es tan importante como el impacto sonoro. Entonces, darle esta misma dignidad ontológica a los instrumentos
de nuestros intelectuales precolombinos que a los instrumentos de la orquesta sinfónica y a los desarrollados por la tecnología digital. Instrumentos que fueron dejados de lado pura y exclusivamente por una cuestión de hegemonía cultural. El segundo es romper con un paradigma heredado fundamentalmente de la revolución industrial, el de la compartimentación del saber. Entonces, nosotros dentro de la música, en este momento, vivimos en una lógica, digamos, en los conservatorios, en los que un intérprete no es compositor, un compositor en general no es intérprete, un luthier, un constructor de instrumentos, no es compositor e intérprete, y nadie espera que un intérprete o un compositor hagan sus mismos instrumentos, sino que los compran o los encargan. Y a su vez el investigador está en otra área que no tiene que ver con las anteriormente citadas. Nosotros volvemos a una visión tradicional, tal como la consideran las tradiciones nativas de nuestro continente y de todas las latitudes, por otro lado, que es la que hoy se llamaría un concepto holístico. Es decir, que todo eso tiene que estar dentro de la lógica de la persona del artista. Entonces, en el caso de nuestra orquesta, todos los miembros han hecho trabajos de investigación, recuperado instrumentos en comunidades existentes o en esos instrumentos que han sido descontinuados, como los que tengo a mis costados hace más de 500 años, ir a buscarlo a los museos, recuperarlos, entender su organología, la sofisticación de la lógica de la producción del sonido, el simbolismo, la mitología que tienen encriptado, para luego aprender a construirlos, el aspecto de tutería, para luego aprender a componer para ellos y luego interpretarlos en concierto. Es decir, que lo que nosotros proponemos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero es la lógica de lo que denominamos un músico integral. Un músico que es investigador, intérprete, compositor, constructor de instrumentos y a su vez docente, ya que todos los miembros de la orquesta son docentes en nuestra universidad. Así, estos dos vectores fundamentales se expresan académicamente en la maestría y en la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América, que es la primera vez que se ha tomado a nivel universitario la América como un continente, como un corpus per se, para enseñar desde ahí. En lugar de estar aprendiendo de lo que viene de afuera, creemos que con el estudio de las músicas autóctonas de nuestro continente, las músicas clásicas de nuestro continente, las músicas populares, y como bien decía Juan, en ese entretejido natural y esa fusión extraordinaria que se da en nuestras tierras, poder con esta visión, con esta lupa propia, nativa, poder a su vez acceder a lo que proponen otras latitudes. La orquesta básicamente tiene estos vectores para poder ser puestos desde el punto de vista artístico, tiene dos lógicas fundamentales que yo describiría como la ritualidad y la sacralidad. Es decir, la orquesta tiene esas dos conceptualizaciones en la base misma. La orquesta se podría definir como básicamente un trabajo espiritual a través del hecho sonoro. Como dirían los maestros, los sabios de nuestro continente, un camino de conocimiento a través del sonido. Así, entonces, este trabajo, la praxis de la orquesta desde el año 2004, ha generado este ámbito académico que nos permite a nosotros proponer una visión alternativa de la heredada de la visión occidental en lo que respecta a la música. Y, digamos, esto hace que todos nuestros alumnos desde el principio aprenden a construir estos instrumentos, los aprenden a tocar, los llevan a
a las salas de concierto y a su vez los enseña. Así, yo creo que esto es el pantallazo breve de estos 16 años de trabajo con la situación actual en que la orquesta estaba constantemente de gira a través del mundo y, por supuesto, estos últimos meses estuvimos en las cuarentenas trabajando en otro aspecto que no habíamos tenido el tiempo de hacerlo, que es generar que todo el modelo académico ahora esté disponible a distancia. Es decir, que a partir de este año, por ejemplo, la licenciatura en música autóctona, clásica y popular de América se puede estudiar a distancia, que fue desde siempre la búsqueda nuestra, es decir, este es un modelo que se desea federal y latinoamericano, pero hasta este año no teníamos la posibilidad de que hermanos de otras latitudes de nuestro continente pudieran acceder. A partir de ahora esto está disponible, la construcción de instrumentos, es todo este modelo, así que para nosotros es como la concreción de el pulimiento de este modelo de poder tributar a América lo mucho que nos ha dado. Así que bueno, esta es la sinopsis, digamos, de este proyecto en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Genial, buenísimo. De más está decirte que para los pueblos originarios, el rescate que se inicia desde la orquesta de instrumentos que nosotros, aún los mismos originarios, veíamos en los museos desde una vitrina, a través de la actividad de la carrera y de todo lo que has diseñado dentro de la Universidad 3 de Febrero, nos permite a nosotros tener acceso a estos instrumentos, en el caso de muchos de nosotros, de nuestros abuelos, que no es tan lejano incluso la construcción de estos instrumentos, pero misteriosamente, o no tan misteriosamente, no voy a dejar de decir eso, sino que simplemente por las gestiones de algunos gobiernos de principio del siglo XX, no cortaron ese acceso tanto para pueblos originarios como para la sociedad en general de todo este archivo y esta práctica cultural que hoy todos en conjunto, todo el pueblo argentino está buscando para encontrar esta tal vez una nueva identidad con la cual nos definen planetariamente. Entonces, un agradecimiento muy grande por toda esta gran posibilidad, Alejandro. Bueno, seguimos y ahora voy a presentar. Tengo que decir que lo conozco de mentas porque tenemos algunos amigos en común. Pero definitivamente a raíz de una actividad que llevó a cabo en la Comisión de Monumentos, descubrí su palabra y su visión, que realmente me emocionó muchísimo, y a mí y a toda mi familia. Te lo digo, Alberto, porque no te lo dije, pero la realidad es esa. Nos emocionamos mucho cuando expresaste lo que expresaste tan profundamente y tan llanamente como hay que decir las cosas. Y de ahí fue que también me dije, bueno, también tiene que estar Alberto, y empecé a indagar, a ver cosas, y bueno, es lo adecuado para esta reunión. Voy a hacer comentarios también del plafón de Alberto, que es impresionante. Bueno, él es arquitecto, egresado en la Facultad de Arquitectura de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de las cátedras de Historia de la Arquitectura y Arte 1, 2 y 3 y de Arquitectura Argentina, miembro del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buillazo y del Consejo Directivo por el Claustro de Profesores. En el 2016 es designado profesor consulto de la UBA, profesor titular de Historia de la Arquitectura por el Departamento de Arquitectura de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es autor y coautor de libros Nueva Arquitectura de América Latina, Presente y Futuro,
también de la Guía de Arquitectura de Buenos Aires, del arte argentino del siglo XX, del Museo Sívori, guías de arquitectura neocolonial y Art Deco, Patrimonio Arquitectónico Argentino, Memoria del Bicentenario, tomos 1, 2 y 3, Secretaría de Cultura de la Nación de Buenos Aires, Buenos Aires 2011, Arquitectura Moderna en Buenos Aires, un estudio de la Casa de Renta por el Fondo Nacional de las Artes, Guía de Monumentos Históricos Nacionales, Ciudad de Buenos Aires, para la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, es director académico de Patrimonio y Nación, Memorias de Futuro y Patrimonio de la Nación Latinoamericana. Se ha desempeñado como director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, director de Museos y Monumentos y Sitios Históricos de la Provincia de Buenos Aires, director general de Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, director nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, director del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, director del CEPAM, el Centro de Estudios del Patrimonio Arquitectónico Nacional, y es el vicepresidente desde el 2009 a la fecha de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos de nuestro país. Con ustedes y con mucho cariño, te presento a Alberto Petrina. Tenés muteado el micrófono. Ya desmuteé. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y mi agradecimiento además a todas las instituciones, a la Embajada de Canadá y a las instituciones que colaboraron. Los entrelizo en tu persona, Juan, a quien espero conocer pronto, a tomar un café en un lugar al aire libre. Pero sí conocía de tu actividad por una amiga común, que es Teresa, con la cual trabajamos hace muchos años. Bueno, la presentación que yo voy a hacer es visual. Es un PowerPoint. Creo que Fermín está en este momento por abrirlo. Y a ver, ahí está. Yo te voy a avisar, en general todos estos trabajos audiovisuales los realizo junto con Fermín, que fue adjunto de nuestra antigua cátedra de Arquitectura Argentina. Yo estoy retirado de la UBA como profesor consulto, pero continuamos trabajando en la Universidad Nacional de Avellaneda. De algún modo, este trabajo comenzó con la cátedra de Arquitectura Argentina que fundamos con Coco Larrañaga, mi compañera de toda la vida en estas búsquedas. En la UBA fue la primera cátedra de Arquitectura Argentina en la UBA, y por otra parte, cuando la fundamos dentro del concepto de una América de la patria grande. No solamente, si bien la materia se llamaba Arquitectura Argentina, jamás dejábamos de deslindar las grandes corrientes estéticas americanas en materia de arquitectura y de arte. Y por otra parte, fue la primera cátedra de la UBA, no de otras universidades nacionales, en colocar la cosmovisión prehispánica como parte del inicio de nuestros estudios. Es decir, siempre comenzaba la historia de la arquitectura con la llegada de los españoles. Lo que había antes era un desierto, como muy bien siempre se calificó, un desierto de europeos, en todo caso, a nuestro continente. Y nuestra postura siempre como grupo, donde hay todas las ideologías políticas, pero hay una única ideología obligatoria, nacional y americanista. Si no, en las cátedras no podríamos trabajar. Y nuestra visión es mirar desde acá. Y mirar desde acá significa que si había gente que de unas carabelas gritó tierra, había gente que embosada entre las palmeras gritó barcos. Aquí hay un paralelo, siempre una historia. La del que viene a descubrirnos, no la de los que son descubiertos para su desgracia en gran parte. Bueno, comienzo con este mapa. Hago un repaso muy rápido por el arte, no solamente indígena, sino por el arte mestizo, a partir de la conquista, y por la obra de artistas empáticos con toda esta situación. Artistas que no perteneciendo o no teniendo, por lo menos que conozcan, sangre de pueblos originarios, han tenido desde el comienzo, como el caso del gran artista Torres García, una visión que involucró toda su obra, todo su constructivismo. Y este mapa ha dado vuelta, para que nos miremos desde acá, desde el sur. Torres García, cuando lo hizo, dijo, a partir de ahora nuestro norte es el sur. ¿Y quién dice que en el mapa no puede ponerse así? Un astronauta desde el espacio puede verlo así.
no colgando del norte, los tristes trópicos, como quería Levi-Strauss, ¿no? Otra más. Bueno, hay mapas y mapas. Hay mapas culturales y hay mapas políticos. Acá muestro mapas culturales. Las grandes culturas, son muchas más, pero las grandes etnias, las más conocidas, las que hicieron una historia más visible a través de obras físicas o a través de su persistencia en el tiempo. Los náhuatl en Mesoamérica, los mayas también en Mesoamérica, la cultura caribe, los tupí guaraníes que abarcan desde Brasil a Paraguay, el occidente de Bolivia y nuestras provincias del nordeste. Todo el área correspondiente a lo que fue luego el imperio incaico y el área de los pueblos mapuches, ambos lados de la cordillera. Estos mapas y estos imperios prehispánicos, fíjense que eran territorios determinados, pocos, otro mapa más. Pero si pasamos al mapa político, al mapa que sigue a la conquista, Fermín, una más, ahí está. Si pasamos al mapa político, vamos a ver que esto se convierte en 4 virreinatos y 4 capitanías a la izquierda, los grandes virreinatos de México y Perú, el de Gran Colombia, el de Río de la Plata, y las capitanías de Venezuela, de Cuba, de Guatemala y de Chile. Y luego, ya declarar la independencia, vamos a pasar a 24 repúblicas modernas. Acá ya no pasamos solos, este es el mapa político. Pasamos con una manito del Imperio Británico y con una manito posterior, sobre todo a fines del 19 y comienzos del 20, de sus herederos, el imperio de la República Imperial de los Estados Unidos, más los cipayos nativos, los aliados nativos que ayudaron a este desmembramiento. Piensen ustedes simplemente que la Gran Colombia que ven a la izquierda se transforma en 3 países, en Ecuador, Colombia y Venezuela, con lo cual es muy fácil luego ir segregando esos países. Por ejemplo, cuando Theodore Roosevelt corta una provincia colombiana y crea el Estado de Panamá para poder establecer su canal y para poder cobrar las gabelas correspondientes. O cuando Inglaterra ayuda a que la Argentina y el Uruguay se transformen en 2 países para tener dominio y penetración en los ríos. Son mapas y mapas. Otra más, por favor. Fermín, otra, por favor. Bueno. Pero sin embargo, América tenía esto antes del desembarco de la conquista. Y estoy mostrando, en este caso, estos esplendores mesoamericanos. Esa ciudad de Teotihuacán, que se va a extender a lo largo de 8 siglos, nada menos, de 800 años, la calzada de los muertos visto de la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol a la izquierda, realizada por los príncipes sacerdotes de esta ciudad, de esta cultura. Teotihuacán la llamamos después, su nombre original no sabemos, para cuando llegan los aztecas al final de este periodo, esta ciudad está perdida hace siglos, pero estos reyes sacerdotes que dominaban las técnicas, la geometría, la astronomía, todas las visiones posibles, y entre ellas la arquitectura y la plástica, tuvieron una unidad tal de concepción que permitió desarrollarla a lo largo de 8 siglos. Del mismo modo pasa con la Confederación Maya. Abajo estamos viendo a Tikal, la que fue llamada por los arqueólogos la Nueva York del mundo prehispánico, por estas altas pirámides escalonadas. Acá estamos viendo la Plaza Mayor de Tikal. Nueva York del mundo prehispánico, que el occidente se olvida de esto, que en 1916 ayudó a que la ciudad de Nueva York tuviera un código que permitiera, con sus rascacielos edificados, escalonados, edificar a mayor altura y que el sol penetrara hasta más profundo. Fue hecho no por los motivos, obviamente, que tenía la cultura maya, fue hecho por el motivo de un mayor rendimiento del terreno, por motivos absolutamente del mundo capitalista, pero fue tomada la idea de estas culturas. Las grandes universidades norteamericanas estaban en ese momento explorando todas estas culturas en Mesoamérica. Otra más. Bajemos ahora a la América surandina. La América surandina que nos da otras. Acá este mundo de los aymaras, de los quechuas y finalmente el imperio incaico, que tiene una cultura madre, así como Teotihuacán fue una de las culturas madres mesoamericanas. Tiahuanaco o Tiwanaku, si lo queremos decir en lenguaje indígena, es la gran cultura madre de todo lo que luego termina siendo el imperio incaico y que permite
permea en todas nuestras culturas del noroeste. Fíjense el templete semisubterráneo con las cabezas clavas y detrás el Kalasasaya, ese espacio único, con una geometría, voy a volver al tema de la geometría, con una geometría y una abstracción a la cual Occidente va a tardar varios siglos en llegar, volveremos sobre ello, y abajo la ciudadela imperial de Machu Picchu, perdida durante siglos, perdida para los blancos. En 1911 la redescubre el norteamericano, el arqueólogo norteamericano, pero que de algún modo marca también una señal de utilización prehispánica de la tierra, la relación con la tierra. Esa arquitectura es una montaña tallada. ¿Qué hubiera hecho Occidente? Hubiera devastado eso para marcar la marca del hombre. No, acá hay un respeto por la naturaleza, respeto que permitió que de si estas culturas hubieran persistido, esto me dirán algunos que es incomprobable, yo tengo la fe perfecta de que sería comprobable, no hubieran devastado sus bosques nativos, no hubieran polucionado el mar, no hubieran creado las pestes que luego se crearon. Esto es lo que nos ofreció el Occidente occidental y cristiano. Este pueblo sabía que un lugar físico era sagrado y la arquitectura debía tener esa misma convicción. Otra más. Tarda un poco en empezar. Bueno, acá está lo que en el quinto centenario de la conquista siempre es indignante. Esto se conoció como encuentro entre los mundos. Estas imágenes marcan el resultado del encuentro entre esos mundos. A la izquierda, en el lienzo de Tlaxcala, un lienzo del siglo XVI, del momento justamente de la fusión, de la conquista, se ve la entrevista entre Hernán Cortés, el conquistador de México, y el emperador Moctezuma II. La señora que está detrás traduciendo para Cortés es su amante, la Malinche, del pueblo tlaxcalteca, que según algunas historias de algún modo sirvió de entrada, a los españoles porque Tlaxcala estaba siempre bajo la amenaza azteca, había sido imperializada, por lo que fuere. De todas maneras fue ese vínculo. Y a la derecha se ve una pintura del 19, Félix Parra, intitulada Masacre, la toma final de la gran Tenochtitlan, de la capital de México, que sigue estando en el mismo sitio. Otra más. Pasemos a América Andina. Pasemos a la América Surandina. Acá vemos también el producto. Acá peor, estamos hablando, Hernán Cortés era finalmente un licenciado de la Universidad de Salamanca, mientras que Pizarro era un chanchero con una violencia apenas contenida y un felón, por decirlo en términos del castellano de esa época, donde después de haberle prometido al Inca Atahualpa que sería liberado si llenaba 2 o 3 veces, ya no recuerdo, una habitación de oro, termina mandándolo a sacrificar, no de este modo que muestra Guamán Poma de Ayala, el gran cronista indio, sino por el garrote vil en Cajamarca. Y a la derecha, y acá me ciño a lo que es nuestro oficio, mostramos esta imagen que es maravillosa para mostrar la idea del dominio imperial. El muro curvo que se ve debajo, con esas piedras perfectamente ensambladas, es el templo más sagrado del Incario, el Coricancha, el templo del sol, el templo de Inti. Y encima está la iglesia de Santo Domingo. ¿Qué vemos acá? Vemos el dominio del dios de los vencedores sobre el dios de los vencidos. Vemos el dominio de la España imperial de Carlos V después de Felipe II sobre el incanato. Vemos el dominio de una cultura sobre otra, el dominio de un idioma sobre otra, el dominio de una arquitectura sobre otra, una situación de violación directa. Lo que el gran arquitecto argentino Claudio Caveri ha dicho, y de algún modo controvertidamente, pero para mí muy ilustrativamente, el español fue un macho fálico que se cogió a América, la violó, la poseyó, al mismo tiempo que hacía esa posesión brutal, se enamoró de esa América. Y acá viene, según él, el tema del mestizaje. No pudo mantener la distancia aristocrática del inglés insular ni del francés continental. Bueno, acá estamos viendo una violación, en este caso cultural, arquitectónica. La arquitectura, lo decía Octavio Paz, el gran poeta mexicano, es un testigo insobornable de la historia. Nunca nos miente. Acá está. Otra más, por favor. En el arte. Estamos en Bolivia. Bolivia, ese país, para mí, uno de los países más queridos y sagrados de América,
mostró muy tempranamente bajo la conquista cómo se podía, cómo una raza dominada, yo uso la palabra raza, sé que el nazismo la convirtió en una palabra tabú, para mí no lo es si se la utiliza bien. Una raza dominada, supuestamente dominada, emergía a través del arte que ejecutaba. Las grandes culturas prehispánicas se van a manifestar bajo la conquista, en el caso de Sudamérica, con dos escuelas pictóricas de primer rango, la escuela altoperuana y la escuela cusqueña. En este caso estamos viendo la escuela altoperuana. ¿Qué es lo que se ve ahí? El Monte Rico de Potosí, lo que los españoles venían a buscar. Es decir, la evangelización era el subterfugio. Venían a llevar esta plata de América en los galeones, que por suerte, por una vez, estoy de acuerdo con Inglaterra, que de algún modo en su viaje a España, los diversos piratas ingleses al servicio de Isabel II los atacaban y les robaban quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, volvamos. ¿Qué asoma esa imagen de la Virgen con las manos abiertas? ¿Es la Virgen? Sí, es la Virgen. Se escucha. Es la Virgen. Y al mismo tiempo es la Pachamama. Al mismo tiempo es la Pachamama. No, pero te reí. Al mismo tiempo es la Pachamama. Y a la derecha vemos a Nuestra Señora de Pomata, una de las vírgenes más veneradas en Bolivia, que está vestida como una dama de la corte de los últimos Austrias, de Felipe IV, de Carlos II el Hechizado. Está coronada, está vestida, pero fíjense que de la corona de veces está doblemente coronada con plumas, del modo que se coronaba el Inca, del modo que se coronaba la Ñusta, las princesas imperiales incaicas. O sea que la Iglesia, lo más inteligente de la Iglesia supieron que tenían que disimular. Sí, si vienen nuestras ovejas y al mismo tiempo que le rezan a la Virgen María, le rezan a Pachamama, miremos para otro lado. Otra más, por favor. Esto mismo sucedía con la figura divinizada de Cristo. A la izquierda hay una pintura maravillosa. Este es el Señor de los Temblores. Como lo llaman los peruanos, el Taitacha Temblores. El Taitacha Temblores. El Cristo milagroso, que es sacado en el Cusco de la iglesia y colocado en la plaza en los momentos en que hay un terremoto y que pareciera ser que los calma, y es probable que los calme. Y fíjense, a la derecha una pintura de Gramajo Gutiérrez, un gran pintor tucumano de nuestro periodo, digamos, un nacionalista, indigenista, pero ya de los años 30 y 40. Ahora fíjense el Taitacha de la izquierda, ese Cristo de color cobrizo, con pelo negro, no es el Cristo, esa especie de Cristo bobalicón, sonriente, de ojos celestes, rubio, un rubio en la Palestina de ese momento, un rubio en la Tierra Santa. No, señor mío, ese Cristo tenía que ser con marrón, y marrón subido. Pero cuando lo pintaba un indio, lo pintaba así. La otra es la iconografía europea, de lo que quisieran que Cristo fuera. Lamentablemente Cristo tenía ese colorcito. Y es curioso, es interesante que Gramajo Gutiérrez, que era un pintor comunista, lo pintara con el mismo amor. Porque sabes muy bien que cuando uno tiene una percepción religiosa profunda, no exterior de la religión, a ver, si a un mexicano, aunque sea trotskista, la Guadalupe no se la toquen, porque bueno, es la madre de todos, es la madre tierra, y es la madre, si sos cristiano, de tu religión. Otra, por favor. Bueno, lo mismo sucedía, acá están dos salidas más, el Cristo de los Temblores sacado fuera de la iglesia en la plaza del Cusco, en la plaza de armas del Cusco, y a la derecha de un pintor nativo, el gran pintor del indigenismo peruano de la década del 20, que es José Sabogal, y que fue un gran pintor, pero todavía un mayor y más gigante grabador. Una maravillosa xilografía de este Cristo tenebroso de los temblores, este Cristo negro, este Cristo milagroso. Otra más. ¿Podés pasar una más, Fermín? No sé. Acá me avisa que mi conexión está medio inestable, no sé si se está escuchando.
En la arquitectura, vemos lo mismo en la arquitectura. San Lorenzo de Carangas, una iglesia magnífica boliviana también. Bolivia, que bien suena, ¿no? Sobre todo con lo que acaba de pasar hace poco, donde el pueblo boliviano, en su inmensa mayoría indígena o mestizo, le arrebató a esa minoría blanca, prepotente y fascista, el poder que habían intentado sacarle con un número todavía mayor que el que había sacado el presidente Evo Morales. Realmente es un país que no termino de admirar, pero le viene de lejos. Fíjense esta iglesia de San Lorenzo de Carangas, de barroco mestizo, barroco altoperuano, donde ustedes pueden ver a la derecha, por ejemplo, parte de esta iglesia, obviamente el barroco viene de Europa, pero miren lo que hacen los indígenas con el barroco que viene de Europa. Miren esa indiátide, como se la llamaba, que es una cariátide transformada en una figura india. Es decir, acá, esto es como una raíz que crece entre las piedras son españolas, y una raíz crece y las rompe, y coloca su sentimiento, coloca su modo de ver el mundo, más allá del deseo de los conquistadores. Es imparable. Esto es imparable. Otra más. Quedó detenido en la imagen, Fermín. Bueno, en nuestras cátedras, además está decir que todo este sistema del barroco americano para nosotros tiene exactamente uno de los temas que tenemos es enrasar culturalmente. Por supuesto que mostramos el barroco de Bernini colocando en el lugar de esplendor que merece, o el barroco tirolés austríaco, al mismo tiempo que el barroco altoperuano, que el barroco mestizo de México. La independencia en 1816 en Tucumán, con una acta declaratoria al cual me referí solamente a algo. Para que pudiera entenderse esta declaratoria fue redactada, cosa que pocos argentinos nos hacen saber, hay que investigarlo, hay que saberlo, pero esto lo ocultan a la enseñanza masiva en nuestras escuelas, fue redactada en castellano, en quechua y en aymara. Porque si no hubiera sido redactada en quechua y en aymara, prácticamente más de la mitad de la población de Córdoba para arriba del país no hubiera entendido de qué se trataba. Esto era luego trasladado y en forma oral a las culturas mestizas, que en ese momento poblaban, mestizas e indígenas puras que poblaban el país y que eran directamente interesados en esta acta de independencia. Otra más, por favor. Otra. Recién hizo una mención Teresa a los guías indígenas del general San Martín. Yo voy a insistir en ello. Sin los guías mapuches, sin los guías huarpes, sin los guías con los cuales él exploró previamente las rutas de la cordillera para una campaña que coloca a San Martín entre los estrategos militares y políticos más importantes de la historia humana, junto con Bolívar, junto con Napoleón, junto con Julio César, si queremos retroceder hasta allí. Este aporte fue invalorable, pero para mí es muy invalorable su orden general del 18 de julio de 1829, donde habla al ejército de los Andes y dice que la guerra se los tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos va a faltar, pero cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con la valletilla que tejen nuestras mujeres, y si no andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Es el primero que nombra entre los grandes próceres de la independencia en forma directa, coloquial, amistosa, y hermanándolos a sus paisanos los indios, sin los cuales el triunfo del cruce de la cordillera hubiera sido o imposible o más dificultoso. Esto es muy importante en un país que continúa con los racismos y la imbecilidad que en parte de la sociedad mantiene la sociedad argentina. Otra más, el Libertador dijo eso, nuestros paisanos los indios. Otra, por favor. No sé qué pasa acá, es mal. Bueno, acá es interesante esta figura de Guido, perdón, no Ángel, se me va el nombre de pila. Perdón. Fermín, soplame el nombre de pila de... Bueno, no importa. Que tengo una conexión inestable. De todas maneras, esta pintura es una pintura importante
de Guido, un pintor de los años 20, con esta pintura que se llama La Chola Desnuda. Él gana el premio, el Gran Premio Nacional de Pintura del Salón Nacional de Bellas Artes. Ahora, Guido era un nacionalista, un indigenista, un americanista. Pero miren qué curioso, miren el poder que tiene la cultura, la penetración imperial. Hoy escuchaba al maestro Alejandro Iglesias en su magnífica exposición y en el trabajo estupendo que ha hecho. Y es un trabajo que ha costado ser desbrozado. Piensa que en esta época, Silvestre Revueltas, el gran músico mexicano, fin de los 30, comienzo de los 40, dejó una pieza maravillosa, una composición magnífica que es La Noche de los Mayas, donde hay una parte fundamental que es Noche de Encantamiento. Es el primero al haber incorporado en aquel momento, por lo menos entre los primeros, los instrumentos indígenas, los incorporó a una orquesta de Occidente, los incorporó a unas formas musicales que venían de otro lado. Bueno, fue un trabajo meritorísimo, pero de algún modo ya pudieran luego continuar metiéndose más, llegando hasta el hueso. Bueno, acá Guido, Alfredo Guido, me se me acuerda el nombre. Alfredo Guido hace esta pintura. Es una pintura con congruencias muy grandes. Primero, una indígena prehispánico ni en el mundo colonial ni en el mundo moderno. No estaba en su costumbre social. Sí, él coloca una serie de mantos, un sombrero propio de las collas, se llama la colla desnuda, una serie de mantos de tejeduría indígena, pero no hay un sustento que le venga a un hombre bien intencionado respecto a estas culturas, a un indigenista. Y veamos dónde está el sustento. Otra más, por favor. El sustento no está en nuestra América, el sustento viene de una historia del arte que viene de Occidente. El desnudo que Occidente utiliza desde la Grecia arcaica, la Grecia clásica, Roma, el Renacimiento, el Barroco, hasta la modernidad. La Venus de Giorgione, la Venus dormida de Giorgione, estoy yendo de izquierda a derecha, la Venus de Urbino de Tiziano, la celebérrima Venus desnuda de Goya, o la Venus de la Olimpia de Manet. Esta la tenía Occidente. Entonces, alguien que está intentando una búsqueda nacional americanista la toma, pero de algún modo esto es tan fuerte que lo domina. Le domina esa chola desnuda a una persona que estaba en esa dirección. Otra más, por favor. El hermano de Alfredo Guido fue Ángel Guido, a quien el gran escritor, ensayista, Me parece que se cortó la conexión con... ¿Lo están viendo? ¿Puedo seguir? Hola. Sí, avanza, okay. Alberto. Perfecto. Okay. Bueno, Ricardo Rojas no solo fue el más grande rector que tuvo la Universidad Nacional de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, fue un hombre que jugó toda su vida a búsquedas americanistas, indigenistas, un hombre de primer rango en este sentido. Su libro Eurindia, donde mezcla una palabra inexistente de momento, un neologismo, Europa con Indias, con el lugar donde se suponía que llegaban. Su libro Ollantay, Tragedia de los Andes, su obra estrenada en el Teatro Cervantes. Esta escenografía pertenece a esa obra, a Ollantay, estrenada en el 1939 en el Teatro Cervantes. Es un palacio incaico con sus paredes de piedra, con sus puertas de doble jamba, trapezoidales, con una ñusta que está tejiendo seguramente un tejido para el Inca. Las ñustas solo tejían para el Inca, y un cielo estrellado con todo ese mundo, esa cosmovisión maravillosa del periodo prehispánico en el Perú, de mayor esplendor. Otra más. Él tuvo toda esta visión, hizo una casa en consecuencia,
se hizo una casa en consecuencia y se la encargó a este arquitecto que había hecho esa escenografía, a Ángel Guido, y lo llamó el arquitecto de Urindia. Fíjense, casa americanista por donde se la busque. Cuando uno entra ve esa fachada interior que está inspirada en la arquitectura peruana de Arequipa, tallada en piedra, el barroco arequipeño, el barroco mestizo, pero cuando uno va a la biblioteca, al lugar donde él escribía, se encuentra con la biblioteca incaica, con los elementos como por ejemplo los monolitos Ponce, las dos figuras indígenas que sostienen la chimenea, una serie de guardas de las culturas del noroeste argentino que provienen generalmente de las cerámicos del noroeste, una colección de cerámicos y las puertas de doble jamba revestidas en piedra. Es decir, él hace carne en su casa del modo que piensa, vive, que esto es más de lo que muy pocos pueden decir esto. Esta es la obra de Ricardo Rojas, interpretada por Ángel Guido, hermano del pintor indigenista. Otra más, por favor. Bueno, y este es un tema que yo toco siempre en mis clases de historia del arte. Estamos en el siglo XV, ¿no? Pero ¿qué siglo XV? El siglo XV de América, el siglo XV del Incario. Fíjense a la izquierda la puerta del templo de las Mamaconas en Pachacamac, con esa puerta de doble jamba, una obra incaica. Debajo una guarda del pueblo chimú en la capital sagrada de Chanchán, al norte de Perú. A la derecha, en Ollantaytambo, una piedra tallada. Y a la derecha de esta piedra tallada, un poncho incaico, un uncu, con este ajedrezado. Acá lo que vemos es abstracción geométrica. Siglo XV. En el siglo XV teníamos a Paolo Uccello y a Frangélico en la introducción al Renacimiento italiano en Europa. Europa, para llegar a la abstracción, tardó 5 siglos más. Bueno, estas ventajas, hay poca gente que las señale. Esta abstracción, esta penetración al mundo de la imagen desde la abstracción geométrica, hubo que esperar el siglo XX. Acá estamos en el siglo XV. Yo, como están tardando las imágenes, voy a aprovechar de hacerles una lectura. Otra más, por favor. Mientras llega la otra imagen, Adán Quiroga, arqueólogo, historiador, folclorólogo importantísimo, a quien se le debe la urna Quiroga, que está en nuestro museo etnográfico, aclaraba: apartar al indio de la historia es desdeñar nuestra tradición y renegar de nuestro nombre de americanos. Y esto es lo que hemos hecho desde los tiempos de Colón. Ahora no para en Colón. Primero lo hicimos en nombre de Dios nuestro Señor. Después en nombre del rey. Y por último en el nombre de la patria. Me interesa sobre todo esta última parte, porque esto llega hoy. El nombre de los repúblicos, los republicanos que hoy llegan y que circulan en la plaza de Bariloche, no en vano en Bariloche, que de algún modo una ciudad donde vivieron tantos nazis antes de ser descubiertos, no en vestidos disfrazados como miembros del Ku Klux Klan. Es indignante. Es esa serie de racistas, de enfermos, de patológicos, siguen hasta hoy. Por eso me importa mucho de esta cita recordar que en nombre de nuestra patria se sigue discriminando. Bueno, la escala americana es otro tema importantísimo. Fíjense la escala a la izquierda de la pirámide del Sol. Tan importante que eso permea a las arquitecturas de los conquistadores y a las arquitecturas modernas. Abajo se ve la catedral y el Sagrario Metropolitano de México, una de las grandes iglesias de la cristiandad. Apenas y siguiendo inmediatamente a San Pedro de Roma o a San Pablo de Londres o a la Catedral de Sevilla. Es la tercera o cuarta. ¿Por qué tiene ese tamaño, esa proporción gigantesca? Estamos hablando de casi 2 cuadras desde la catedral al sagrario. Porque debajo estaban los templos mayores de Tenochtitlan y se utilizaron las piedras de esos templos mayores, de los dioses vencidos, para edificar encima la catedral. Solo que acá no se ve como se ve en el Cusco. La dimensión se la mandaron desde las profundidades los dioses anteriores. ¿Querés adorar a tu dios? Sí, pero tendrá que ser con este tamaño si me querés tapar. Lo mismo a la derecha, el Palacio de los Virreyes, luego hoy día Palacio Nacional. Debajo están los palacios
de uno de los emperadores. Y por eso un arquitecto como Ramírez Vázquez, en la década del 60 del siglo pasado, edifica el Museo Nacional de Antropología e Historia de México con proporciones colosales, las que le dicta la historia mexicana. Otra más, por favor. Los mexicanos también supieron transponer esto desde la antigüedad más remota, prehispánica, el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, con su dios del Chalo, su dios y su dios Quetzalcóatl, el dios de la lluvia y la serpiente emplumada, a sus edificios más modernos, la ciudad universitaria, maravillosa, patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, de México, donde están las caracolas, donde están las especies, donde están los dioses antiguos colocados en la arquitectura moderna. Acá hay una transmisión directa. Cambiaron las formas, cambiaron los destinos, cambiaron las funciones, pero no cambiaron ni las dimensiones ni el espíritu. Otra más. Y pintores, nada menos que como con Diego Rivera, con los grandes muralistas, todos ellos, pero he parado acá en Diego Rivera. A la izquierda se ve el guerrillero zapatista, donde sí, él toma una técnica occidental, el cubismo, pero miren lo que hace con el cubismo. Ahí está el fusil, el zarape mexicano, el sombrero, las pirámides precolombinas detrás. Está su mundo. Y a la derecha, como cuando vuelve a México y necesita enseñar a leer a toda una generación cuyos hijos van a ir al colegio pero ya están grandes y tienen que conocer la historia, pasa otra vez al realismo, Entonces, esto está en el Palacio de Cortés. Una satisfacción última, justicia poética. El guerrero jaguar azteca clavando su cuchillo de obsidiana sobre la garganta del español vencido. Fue una catarsis. La historia no fue así, pero con esa catarsis le enseña la verdadera historia al pueblo de México. Otra, por favor. Volvemos a Bolivia, que es siempre inspiradora. Un gran pintor mestizo boliviano, Cecilio Guzmán de Rojas, va a ser un maestro del indigenismo en los años 20, 30 y 40 de Bolivia, hace este Cristo emocionante, el Cristo Aymara. Otra vez acá, como en el Señor de los Temblores colonial, este Cristo tiene el color de la tierra. Este Cristo tiene los ojos rasgados de una aymara, lo llama, y está envuelto en su túnica, es un tejido andino. Este es el Cristo que los bolivianos pueden aprender a adorar, ¿no? Y bueno, es una maestría. Otra más. Otra gran maestra del arte boliviano, que es la que va a seguir a continuación, es nada menos que Marina Núñez del Prado. Marina Núñez del Prado era miembro de la más alta sociedad boliviana de La Paz, pero como buena descendiente de conquistadores, tenía sangre indígena. Nadie puede decir en nuestros países que desciende de conquistadores si no tiene sangre indígena en el medio, porque los primeros españoles venían solos, ¿no? O sea que los hijos los hicieron de otro modo. Es por eso cité, no fue gratuita mi cita de la violación de América. Y miren ustedes, ella está ahí con un autorretrato y a la derecha Esfinge indiana. La Esfinge indiana de Marina Núñez del Prado, una de las grandes escultoras de nuestra América. Ella dejó un libro que arriba está en el título, maravilloso, que es Eternidad de los Andes. Tiene 2 museos, uno en La Paz, el otro en Lima, porque luego casó con un poeta peruano y fue a vivir a Lima. Otra más. Y para completar la saga de escultores, Sesostri Vitulo, que yo sepa, este no tenía una gota de sangre indígena, pero tenía una concepción de lo americano que le faltó a otros. La imagen de la derecha hoy día en la Universidad de Itela, de la colección de Itela, es una Eva Perón que está tomada casi como un altar sacrificial americano. En la figura de Eva Perón, que dedicó su vida a los humildes y dedicó su vida y su salud hasta el final a la fundación y a todo un sector olvidado de la población, gran parte de la cual descendía en forma directa de nuestras etnias indígenas, los llamados despreciativamente por las clases blancas de las ciudades, los cabecitas negras. Pues la reina de los cabecitas negras tiene este altar de sacrificio hecho en piedra por este gran escultor Vitulo, que murió un año después que ella. Esta obra del 52, él muere en el 53. Otra más. Veamos en arquitectura.
No en vano esto va a suceder durante el primer peronismo también. Si el patriciado que se ocupa de la independencia deviene oligarquía con la generación del 80, generación negadora de todo este mundo, luego hay otra parte de la población que se integra, los que bajan de los barcos, los integrantes de buena parte de nuestra clase media urbana, que llegan con don Hipólito Yrigoyen, y el panorama se completa bajo el primer gobierno del general Perón, del general Juan Perón y de Eva Perón, que colocan en el mapa del país a esos despreciados, negados, ignorados, olvidados, dejados de lado, cabecitas negras, descendientes de los verdaderos dueños del país, de los guaraníes, de los diaguitas, de los mapuches, de los tehuelches, de los ranqueles, de los huarpes. Y la arquitectura que hace Perón para la Universidad Nacional de Tucumán, se ve a la derecha, las casas de profesores frente al Valle de la Conquija, una obra preciosa, de estricta modernidad que no deja de colocar en su cimiento a esa piedra que había hecho unos siglos antes el sitio prehispánico de Quilmes, el sitio que resiste la dominación hispánica por 200 años. Y esto está en la arquitectura moderna del primer peronismo. Otra más. Y esta pintura de un artista que tampoco tiene sangre indígena, pero sí tiene una perfecta comprensión de lo que es el mundo americano, que es el pintor del peronismo, como llamó Daniel Santoro, un querido amigo, muestra al descamisado gigante, a una figura prototípica de él, una figura simbólica del cabecita negra, que está abrazando una casa del plan Eva Perón. En esos años del peronismo se construyeron 500.000 viviendas populares de este nivel. Ninguno de los descendientes de esos que las tuvieron hoy día viven en ellas, porque son viviendas de clase media o media alta. Este era el concepto que tenía de dignidad de Eva Perón para sus grasitas, como lo llamaba. La oligarquía lo llamaba grasas, ella toma el nombre como bandera de batalla, así. Y esta arquitectura también tiene que ver con esta tradición. Esta arquitectura que los descendientes negados de nuestros indígenas accedieron a ella entre 1946 y 1955, forma parte también de esta visión. Otra más, por favor. Pero también, en este caso, un arquitecto, Luis Longhi Traverso, un gran arquitecto contemporáneo, peruano, con esta casa que se llama Pachacamac. Todos ustedes saben, por los intereses que los convocan acá, que Pachacamac es uno de los sitios más sagrados del Incario. Un sitio preincaico, pero sobre el cual finalmente con la expansión incaica se va a colocar el Templo del Sol por arriba de las demás deidades. Una ruina maravillosa. ¿Y qué hace este hombre? Construye su casa en piedra recostada, absorbida por la montaña. Otra vez acá, él reinterpreta lo que les mostré inicialmente de Machu Picchu. Es un hombre capaz de tomar, de que su arquitectura no distinguirla, hacer que se confunda, que sea abrazada como por una boa constrictor, que sea devorada por la montaña. Ese es el homenaje que él le realiza al pueblo, a los pueblos preexistentes, donde él decía que lo principal cuando se hacía arquitectura es que los maestros incas primero elegían el sitio y recién después que tenían el sitio elegido, no era una arquitectura para colocar en cualquier lado, acomodable, como un objeto comercial. La arquitectura tenía que dar una respuesta al sitio, porque el sitio era sagrado. Otra vez acá, alguien que es capaz de interpretarlo hoy mismo. Otra más, por favor. Bueno, nos vamos acercando a las imágenes finales, con 3 artistas argentinos. Pedro Alberto Molina, el gran grabador riojano, murió el año pasado, hace un poquito más, con figuras nocturnas, figuras que un xilógrafo maravilloso, figuras que de algún modo están representando ese mundo, todo ese mundo mediatizado de las antiguas culturas. En el medio, Leónidas Gambartes, con su payé felino. Payé en lenguaje guaraní está significando acto de magia, de la penetración de un elemento que puede ser hasta un
un ícono de esa cultura y colocado en su pintura, que esos cromos yesos maravillosos. Y a la derecha un pintor que tuve muerto muy joven, el honor de ser su amigo Eduardo Iglesias Bricles, correntino, su encuentro con San la Muerte, con los rituales que también provienen no de la heterodoxia católica, se suman a ella, pero que provienen también de muchas leyendas, de muchos rituales, de muchas situaciones que provienen del mundo indígena. 3 grandes artistas argentinos. Otra más. Y recién les he hablado de la abstracción. Acá hay otra gran artista. Esta sí vino de sangre. A lo mejor vos, Juan, la conocés, nada menos que Manuela Rasgido. Manuela Rasgido es descendiente directa de uno de los caciques de la zona de Aguita, de uno de los curacas del periodo de fusión hispano-indígena. Y miren lo que hace Manuela con sus obras. A la izquierda hay una serie de tejidos chancay e incas, con las 2 tipologías. El arte textil andino es uno de los más altos que pueden conseguirse en el mundo. Y esta es la interpretación que hace Manuela, con sus tejidos únicamente, o de llama, o de distintos camélidos, otros camélidos, únicamente teñidos con tinturas vegetales o con tinturas minerales, que ella toma de esta tradición indígena. Y es la abstracción geométrica. Miren este puente de 5 siglos, ¿no? De 4 siglos en algunos casos. Si hubiera sido, si nuestro país, siempre digo, tuviera menor cantidad de proporción de tilingos, como tiene, que alguien le explique después a los, bueno, se lo explico yo. Un tilingo es alguien que cuando, lo decía mis abuelas, hoy día ya París no es la capital del mundo, cuando alguien estornudaba en París, decía salud desde Buenos Aires. Un perfecto imbécil. Si hubiera menor cantidad de tilingos en nuestro país, esta producción estaría colocada a nivel internacional. De hecho lo está, pero quienes vienen y la compran, ¿no? Estamos hablando de alta costura irrepetible, de sabor americano. Manuela Rasgido, descendiente del cacique Rasgido. Otra más. Estamos llegando casi al final. Este monumento que estamos por declarar junto con Teresa y todos mis compañeros es la tumba del cacique Mariano Rosas, llamado así en honor a su padrino, que fue el único que supo tener, aunque sea discutible las maneras, supo tener un diálogo y un reconocimiento político de las etnias como para sentarse a dialogar con ellos, no avanzar con la invasión. Está en La Pampa y de algún modo es una reposición, una reivindicación popular indispensable. Este cacique que había sido enterrado debidamente, cuando avanza la conquista la llamada conquista del desierto, es degollado por Racedo, si no me acuerdo mal, uno de los capitanes de Roca. La cabeza estuvo exhibida durante años como si fuera un objeto en el Museo de La Plata. Hubo mucho trabajo para reproducirla. Me acuerdo en su momento cuando discutíamos con algunos arqueólogos, digo, perfecto, digo, bueno, si te parece bien que está ahí, cuando saca a tu abuela de tu tumba y exhibila en otra vitrina, a ver si te gusta. Yo tengo muy poca paciencia, debe ser la edad, cada vez tengo menos paciencia para escuchar imbecilidades de ese tipo. Bueno, estamos en proceso de declarar esta tumba. Por cada tumba de un conquistador, por cada tumba de un avasallante, tiene que haber una tumba de un indígena, si vamos a equilibrar, ¿no? Otra más. Otra. Bueno, y estas son las 2 últimas imágenes. Estas imágenes me las legó un gran arquitecto argentino, Eduardo Sacristi, quien tuvo también el honor de ser un maestro de la arquitectura moderna en el noroeste, en Tucumán. Él era porteño, pero toda su obra valiosa la hizo en Tucumán. Entre ellas una casa preciosa en Tafí del Valle, en un sitio de la antigua cultura tafí, una de las más antiguas culturas prehispánicas nuestras, cuidando mucho porque había una serie de piedras en el lugar, incluso desenterró un antiguo mortero de molienda de maíz y lo colocó como vivedero de pájaros, que fue una idea poética. Y él decía, mira, acá me dijeron cuando yo hice la casa, me contaba una vez en Tucumán, que este era un sitio indígena sagrado. Y yo por las dudas, vos sabés que soy agnóstico, no creo en nada, pero estos dioses por eso son más poderosos que los nuestros. Y por las dudas no toqué ninguna piedra y puse la casa con todo cuidado a ver si me maldicen y le mandan un rayo. Entonces, bueno, este hombre
hizo estos viajes por América cuando nadie los hacía, y mostró, me legó la diapositiva a la derecha, donde se ve la gran pintura del mercado de Tlatelolco, a la izquierda el gran mercado de Tlatelolco de Diego Rivera, pintado por Diego Rivera, y a la derecha el mercado de Chichicastenango, fotografiado en 1942 por Sacriste. ¿Qué cambió ahí? Las formas, la iglesia que está detrás, los personajes son casi los mismos, la costumbre es la misma. Es el pueblo reconociéndose, llevando sus productos al mercado donde se reúne. Y una última, con esta cierro, también son estas 2 fotos, me las dio Eduardo Sacriste, lo cual hablaba de el ojo que tenía, ¿no? El ojo que tenía. Yo lo llamé el instante y lo eterno. A la izquierda se ve una estela maya, maravillosa. Y a la derecha se ve el perfil de una muchacha maya, vivirá, no vivirá. En 1942 esta chica tendría 15 años, que él fotografía en Chichicastenango, donde estamos viendo esa continuidad que hace que aquel instante de esa chica sea eterno si lo vemos con la imagen maya. Creo que esto es un poco lo que resume todo lo que quiero contarles muy desprolijamente, porque esta es una clase que normalmente es un seminario que lleva 2 o 3 clases de 2 horas cada una, donde todo esto se explica, pero yo no quería seguir abusando de la paciencia de ustedes. Y cierro con una cita, un fragmento de un canto chamánico, Selknam, lo que nosotros llamamos Ona, de Tierra del Fuego. Aquí estoy siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos desde el infinito me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Muchas gracias por su atención y el honor de haber compartido esta reunión con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Excelente y brillante, como siempre. Precioso, precioso. Sí, la verdad, uno lamenta de los webinars que no se escuchan los aplausos, ¿no? Porque todo el mundo cuando terminó tendió a agitar sus manos, así que realmente maravilloso. Muchísimas gracias, Alberto. Tengo todavía, si tienen un ratito, unos minutitos, 2 o 3 preguntas. Adelante. Un montón que hizo la gente. Con mucho gusto. Si tiene ganas, Alberto. Sí, esa. Sí. Mónica Coro le pregunta, ¿cuál fue la ideología arquitectónica del barroco mestizo? ¿Cuál era la ideología que estaba atrás? Bueno, a ver, lo que voy a contar es un poco experiencia empírica. Yo he recorrido toda América, no es posible dictar esa materia viendo las imágenes a distancia. Me tomé muchos años recorriendo América, desde México a nuestro país, todos los países americanos. Y el tema es el siguiente. Piensen ustedes, en el caso de los jesuitas, por ejemplo, que también tenían su barroco, en el caso de los jesuitas, las reducciones más grandes, como las misiones guaraníes, podían tener entre 5 y 6.000 indígenas, con solo 2 padres jesuitas. Con lo cual, obviamente, si no se imponían por el acuerdo y los hubieran podido liquidar en 2 minutos. O sea que había toda una intención, había una diferencia enorme entre esta orden y las otras. Por empezar, para empezar a misionar, tenían la obligación de aprender el idioma del pueblo al cual iban. Si iban a China, el mandarín. Si venían al Paraguay, el guaraní. Y tenían una habilidad, bueno, en fin, el primer papa jesuita que llega ya lo tenemos ahí instalado, así que habilidad no le falta hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Lo mismo pasaba con otras órdenes. Podía haber un franciscano, un jesuita, un dominico abajo y picando desde abajo del andamio o mostrándole el plano, y el indígena en un momento de distracción colocaba, cuando tallaba la piedra, una humilde luna, una inocente estrella, un sol, y probablemente le dijeron, es el sol que sale por la mañana, es la luna que sale por la noche, pero estaba colocando sus dioses. Entonces, ¿de qué modo? Del modo que podía, subrepticiamente, en un acto de resistencia cultural, en un acto de profunda resistencia y amorosa resistencia cultural, además de que hubiera aceptado en parte esos dioses que le traían.
porque la religiosidad tenía puntos de contacto. Entonces, nosotros en la cátedra le damos esta importancia. Si bien esta corriente llega de Europa, como decía antes, llega de Italia fundamentalmente, llega de Austria, del norte de Italia, de lo que es la tradición austríaca, pero sobre todo la italiana, todos nuestros primeros jesuitas eran italianos o alemanes o austríacos. También hay otra parte que se le coloca acá. Ningún pueblo es conquistado en forma definitiva. Por lo tanto, ¿cuál es la distinción? Es decir, esta circunstancia se daba también en la pintura, yo lo mostré. Eran aquellos intersticios que permitían, esas grietas por las cuales permitían que se colaran elementos de la cultura anterior, de la cultura sojuzgada, pero no muerta. Bueno, estamos ya en el límite, nos quedan un montón de preguntas, lamentablemente esto será para la segunda parte, para otro encuentro que seguramente vamos a poder hacer. Nosotros le queremos agradecer con Claudia, con Mercedes Boca, a los panelistas de hoy, que ha sido tan interesante. Teresa, muchísimas gracias por haberte sumado. Alejandra Iglesias Rossi, realmente fue un lujo lo que nos mostraste. Juan, es un honor tenerte en el equipo. Bueno, Alberto, realmente un placer. Nos quedamos en contacto para poder seguir armando cosas de este tipo. Nos vemos mañana. Los que quieran, mañana estamos hablando de Cosmovisión. Sí. Y Juan, ¿querías decir algo? Sí, quería agradecer, bueno, agregaría una cosa más. Si no hubo tiempo para las preguntas, pero Gabriela, con todo, podés pasarle mi mail a las personas que hagan las preguntas y con mucho gusto las voy a responder a lo largo de la semana. Fantástico, genial. Yo se los voy a pasar. Bueno, yo quería agradecerles la participación a Teresa, Alejandro y Alberto, porque bueno, la verdad que esto fue muy, muy emocionante. Había más cosas para conversar, no sé, ¿estamos muy sobre el pucho o puedo mandar algún par de ideas que van a pasar? A raíz de toda esta charla, les cuento, se va Títulos. Hablamos de San Martín. Bueno, la persona que estuvo con San Martín fue el bisabuelo de Seferino, que es Huentecura, su hijo Calfucura, ¿sí? Que son todos familia directa mía. Calfucura, vamos a restituirlo probablemente a partir del año que viene, entonces van a ser una cantidad de actos increíbles y es parte de todo esto que venimos hablando, incluso de lo que tuvieron la posibilidad de exponer los tres invitados. Yo voy a estar a cargo de eso, así que también estaría bueno para todos los avances al respecto en marzo, también contarlo. Y por otra parte, bueno, se va a dar toda una serie de eventos muy, muy, muy interesantes. Y como coda, en lo personal, quiero decir que también resume un poco lo que decía Alberto. Manuel Lamoncurá, en un momento, en un reportaje, dijo, tal vez me hayan derrotado en las armas, tal vez, dice, pero jamás sometido. Jamás. Jamás. Bueno, no sé, Gabriela, ya estamos. No, nada, mil gracias, realmente muy, muy emocionante. Los que participaron, buenísimo, siguen escribiendo. Bueno, nos pueden encontrar en el Facebook y en todos lados nos encuentran a todos. Y nos vemos mañana entonces. Adiós, a las 6 de la tarde, hora de Argentina, 4 de la tarde, hora de Canadá del Este, para hablar sobre Cosmovisión. Que tengan... Adiós a todas y a todos. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Increíble. Y de verdad. Excelente. Gracias. 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 Gracias, Yanis. Gracias a todos por estar. La gente no se va. Nos van a pedir una más, como en el teatro. Para muchos, no sabes, viste, es una...
Y no, ¿cómo se llama? No hablamos de lo que implica lo que decía Teresa todavía, porque alrededor de lo que contó, no sabe lo Lo que... de Teresa da para también, y lo de Alejandro también, me quedaría ahora escuchándolo. Que estamos planteando con Teresa, porque resulta ser que hace el mes pasado Perú declaró Patrimonio de la Nación la casa de Túpac Amaru II. Y es en la historia, Namuncurá es la casa de él, es el equivalente a lo de Túpac, si vos lo ves históricamente. Claro, tenés razón. Lo que estamos haciendo es tremendo, ¿no? Lo que va a pasar por eso. Esas cosas, bueno, pero eso es para otra oportunidad, para marzo. Para marzo. Bueno, nos vemos mañana. Descansen y... ¿Cómo podemos hacer para obtener los correos tanto de Teresa como de Petrina? Escribinos ahí a festival que hay ahí en la página web, en el formulario de contacto, y te los pasamos. Dale, muchísimas gracias. No, al contrario. Cualquier cosa, no se olviden que yo pertenezco a la comisión, también me pueden preguntar a mí, o sea, pues yo estoy involucrado en todos esos proyectos, ¿sí? Dale. Nosotros pertenecemos al pueblo Gununacuna, o mal llamados Tehuelche, de la provincia del Neuquén, así que nos interesa muchísimo todo lo que es, y estamos trabajando activamente para los pueblos originarios, así que el contacto sería más que espléndido para poderlo tener. Perfecto. Yo soy de Junín de los Andes. Estamos cerquita. Estaría bueno para cualquiera que necesite se puede comunicar por medio de nuestro website o Instagram o Facebook, y por supuesto nosotros vamos a pasarles, el comité le va a pasar todas las preguntas a los expositores pertinentes. Gracias, Liliana, por estar, y Doya. Liliana. Hasta luego. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, Adriana y Silvia, por la interpretación. Ha sido maravilloso, gracias, de verdad. Nos vemos mañana. Hasta mañana, buenas noches. Chao, Eloya. No. Me iría a comer con vos, con vos. A ver, hay que comer otra vez esa carne, ¿verdad? Sí. Un placer, gracias. Oh, gracias de verdad. Ha sido una gozada de verdad. Qué bueno, qué bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, gracias Juan. Ya hablaremos. Sí, señor. Hasta luego. Douglas también está escuchando. Si oís el eco es porque Douglas está en el otro ordenador. Un cariño, Douglas. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, ahí cerramos.